Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias a Fores y demás organizadores por la invitación. Voy a estructurar esta presentación de 10-15 minutos en tres ejes. En primer lugar, una introducción al acceso a la información pública, sus fines y su regulación a nivel constitucional. En segundo lugar, voy a entrar a la regulación legal del acceso a la información pública, particularmente la recientemente sancionada Ley de Acceso a la Información, para finalizar con algunas reflexiones sobre el estado actual de implementación y los desafíos a futuro. Lo primero que me gustaría decir es que el acceso a la información es a su vez un principio constitucional y un derecho humano. Es una derivación del sistema republicano de gobierno y de un principio consustancial a él, que es la publicidad de los actos de gobierno, pero también está regulado como un derecho constitucional y un derecho contenido en los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Americana en su artículo 13, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales. Y ha sido objeto de un desarrollo jurisprudencial, tanto de los órganos internacionales como de nuestra Corte Suprema, muy rico. Fallos de la Corte Suprema, muchos de ellos recientes, fallo CIPEC, el fallo ADC, el último, el fallo Giustiniani, donde se discutía la publicidad del contrato de YPF con Chevron. Entonces, el desarrollo, sobre todo estos fallos son de los últimos años, ha sido consistente por parte de la Corte Suprema y extensivo en cuanto al alcance del derecho de acceso a la información. Y en todos esos precedentes, la Corte argentina como la Corte interamericana han hecho alusión a los fines. ¿Para qué el acceso a la información? Y la han relacionado con la vigencia de la democracia, con el control de los actos de gobierno y con el acceso a otros derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. ¿Cómo ha sido la regulación legal específica del acceso a la información como tal y con cierta generalidad, porque existen regulaciones específicas de publicidad y difusión de determinada información estatal desde la creación del Estado argentino? Pero como derecho en particular fue regulado recién en 2003 por un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 1172 del 2003, después de un impulso muy grande de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones de periodistas que pedían por cierta apertura y políticas de transparencia por parte del Estado, también en un momento del país en el que la institucionalidad o el fortalecimiento de las instituciones de la nación era un objetivo también muy esperado, muy buscado después de una crisis política. El decreto 1172 reguló el acceso a la información exclusivamente en el ámbito del Poder Ejecutivo y reguló un aspecto del acceso a la información que es la posibilidad de los ciudadanos, con una legitimación amplia, todo ciudadano, de pedir, solicitar información a alguno de los órganos del Poder Ejecutivo y a algunos sujetos más obligados por aquel decreto. Y no solo eso, sino que creó otros reglamentos que muchos de ustedes tal vez recuerdan, aunque en estos años de vigencia del decreto han tenido muy poco uso, como el decreto de audiencias públicas, el decreto de gestión de intereses o lobby, el reglamento sobre elaboración participativa de normas o el de reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos. ¿Qué sucedió en la práctica? Hubo un par de años de mucha actividad y de generación de políticas públicas de transparencia y de acceso a la información que tuvo un quiebre, y veo aquí entre los asistentes a la doctora Marta Ollanarte, que fue una de las funcionarias que estuvo a cargo del impulso desde la llamada Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, con mucho, no porque esté Marta aquí, pero con un impulso muy fuerte en los primeros años, hasta que eso tuvo un quiebre que impactó
en un proceso de generación de cultura de transparencia en el gobierno y que tuvo un impacto práctico que hemos vivido quienes somos usuarios del sistema de acceso a la información, tanto organizaciones como periodistas, investigadores, la academia, de tener rechazos de pedidos de acceso muchas veces con las excusas más extrañas y muchas veces ni siquiera tener respuestas a los pedidos de información sobre los temas de los que fuera. Durante todo ese tiempo hubo mucha demanda por sancionar una ley de acceso a la información que permitiera subir el rango legal de la regulación, pero que además incluyera a otros sujetos obligados, no solo el Poder Ejecutivo, y que adoptara los estándares que se habían desarrollado en el ámbito internacional, sobre todo en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, su ley modelo, que ha dado como resultado la sanción de leyes de acceso a la información en todo el continente americano, tal que el año pasado creo que quedaban 2 países, Sandra, podés corregirme, pero creo que quedaban 2 países en la región que no tenían ley de acceso a la información. Uno era Bolivia, el otro era Argentina. Creo que me queda Costa Rica o fue un poquito antes, 3 países. Todavía no tiene. Argentina sanciona su ley de acceso a la información en septiembre del año pasado y va a entrar en vigor en unos días, el 29 de septiembre. La ley misma preveía un plazo de 1 año para la adaptación y de los distintos sujetos para poder cumplir con esas obligaciones, porque son ambiciosas, no es solo la obligación del Estado y de los otros obligados a responder solicitudes de información pública, sino también establece la obligación de generar políticas activas o de difusión activa de oficio de determinada información que hoy se considera elemental y que debe estar publicada de manera actualizada en formatos digitales en las páginas web de todo organismo público. Voy a adentrarme en la ley solo a 3 o 4 aspectos fundamentales que están regulados en ella. El primero, que tiene que ver con algunas definiciones y principios. El segundo, sobre el mecanismo de solicitud de información pública. El tercero, que tiene que ver con la transparencia activa o la difusión de oficio que recién mencionaba. Y finalmente, la estructura institucional para la implementación de la ley. Sobre los principios, la ley recoge los mejores estándares internacionales, es amplia en la definición de su objeto y sus principales principios rectores. Establece el principio de máxima divulgación de la información, de presunción de publicidad, de interpretación restrictiva de las excepciones que la misma ley prevé, el principio de gratuidad para el acceso a la información pública, y define a la información pública o al derecho de acceso a la información pública como la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de cualquiera de los órganos obligados por la propia ley, con las únicas limitaciones y excepciones que se establecen en la ley. Establece entonces 2 formas de acceder a la información. La primera, vía solicitud, que es la que ya regulaba el decreto, pero avanza en cuanto a quiénes son los sujetos obligados por la propia legislación. No solo el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo, también el Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, también a los ministerios públicos de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, incluye empresas del Estado, empresas privadas en las que el Estado tenga participación mayoritaria y minoritaria, ahora en este caso porque el abanico se amplía muchísimo, solo en lo que respecta al uso de fondos públicos o de la inversión por parte del Estado, alcanza concesionarias, contratistas del Estado, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil en la medida en que reciban fondos públicos y en relación al uso de esos fondos. Entonces podrán ver que el alcance respecto al decreto es muchísimo más amplio.
Establece todo un procedimiento, los plazos para contestar esos pedidos de información, el régimen de excepciones, las vías de reclamo, y eso me lleva a el tercer punto que quiero mencionar sobre la ley, que es la infraestructura de implementación. La ley crea una agencia de acceso a la información pública que va a ser el órgano de control o el órgano garante de la ley, que no solo va a tener la responsabilidad de resolver reclamos administrativos o conflictos cuando a un ciudadano se le deniegue un pedido de información, sino que además tiene a su cargo funciones relacionadas a la promoción del acceso, a la capacitación de funcionarios públicos, a la evaluación del desempeño de los distintos órganos obligados, puede promover la imposición de sanciones, se considera una falta grave la negativa a brindar información por parte de cualquier empleado público. Recientemente se nombró al director de la oficina con rango de secretario de Estado, es el doctor Bertoni, una persona con muchísima trayectoria en este campo, para la Agencia de Acceso a la Información, que va a ser la encargada de aplicar la ley en el Poder Ejecutivo y en varios de estos otros órganos, no así en los otros poderes del Estado. La ley manda a crear organismos de aplicación en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, que lamentablemente todavía están retrasados, demorados con ello y que muy difícilmente lleguen a estar en funcionamiento antes de la entrada en vigor en apenas unas semanas. Y el cuarto aspecto tiene que ver con las obligaciones de transparencia activa. La ley establece la obligación de todos los sujetos obligados de publicar información básica entre la que incluye la nómina del personal, escalas salariales, presupuesto asignado y ejecutado a cada área, transferencias de fondos, listados de contrataciones y de obras públicas, informes de auditoría, permisos, concesiones, declaraciones juradas, una serie de información que debe estar disponible en formato digital y de datos abiertos en las páginas web de los organismos. Ahí han habido algunos avances. Hay una política que es complementaria a esta del Gobierno Nacional, que es la de gobierno abierto, donde han habido iniciativas que los invito luego con más tiempo a chequear sobre apertura y transparencia presupuestaria, sobre la ejecución día a día del presupuesto de todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional, y los portales de compras del Gobierno Nacional. Desde el Ministerio de Modernización está informatizando todos los procesos de compras y licitaciones, y también el de obra pública, lo cual debería tener un impacto grande no solo en transparencia en dos áreas que históricamente han sido riesgosas para la corrupción en Argentina, sino también para mejorar la eficiencia del gasto que realiza el Estado. Por último, para finalizar entonces, sobre la situación actual y algunos desafíos. Esta regulación es sumamente nueva, debe aplicarse con un alcance, como ven, sumamente extensivo. Sin embargo, nos faltan crear las condiciones institucionales para lograrlo. Necesitamos crear cultura institucional en los distintos órganos del Estado para que la aplicación de la norma sea efectiva y sea una realidad. Hoy, el desconocimiento sobre el alcance de las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información pública es muy grande, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. En segundo lugar, el funcionamiento de los órganos de control va a ser esencial, y sabemos que tenemos malos antecedentes en nuestro país en cuanto al funcionamiento de órganos autónomos de control, y estos, con las características que tienen de autarquía y autonomía funcional, van a estar puestos nuevamente a prueba, y la eficacia de la ley va a depender en gran medida de la legitimidad que logren crear esos órganos de aplicación. En tercer lugar, hay algunos desafíos en cuanto a algunos sujetos obligados que no han estado tradicionalmente expuestos a la exposición pública o a estar obligados a responder información pública por parte de la ciudadanía. Sandra va a hacer alusión a temas de transparencia judicial, pero desde el Ministerio, desde el Ejecutivo, hay un gran trabajo por hacer en el Poder Judicial mismo. Y por último, en materia de provincias y municipios, la ley invita a las provincias a adherirse o a generar
o sus propias leyes de acceso a la información pública. Hoy no todas las provincias tienen leyes de acceso a la información. Y crea un Consejo Federal de Transparencia para coordinar entre el Gobierno Nacional y todas las provincias. Me detengo ahí, por ahí después hay algún espacio para preguntas. Muchísimas gracias.